Buenos días, tengan todos hermanos. Es un buen día, es el día del Señor. Esta mañana queremos comenzar orando, agradecidos porque Dios nos ha dado vida, porque nos permite estar reunidos en esta mañana. Así es que vamos a pedirle a Álica, a Luca y a Celina de que oren esta mañana con nosotros y podamos luego entrar a la parte de las alabanzas. Dios poderoso. Amén. Señor, te damos gracias por este día. Gracias. Hablamos mucho de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios, gracias por estas nuevas misericordias que nos has dado. Porque este día son nuevas misericordias para nosotros. Gracias porque podemos reunirnos a adorarte, a bendecirte, a amarte, a expresar el amor que te tenemos y la gratitud que hay en nosotros para ti.
que la alabanza fluya, llegue hasta otros lugares, que la presencia de nuestro Dios descienda hoy sobre nuestros hogares, que la presencia de Dios inunde esta ciudad, nos cubra, limpie esta ciudad. Nuestra razón es alabarlo a Él, es bendecirlo a Él, es exaltarlo a Él.
Qué bueno es alabar a Dios, alabarlo de corazón, con gozo, con alegría, sabiendo que Él es nuestro libertador, nuestro Señor. Amén. No sé, damos la bienvenida. Bueno, hoy se me había olvidado la bienvenida, pero realmente sean todos bienvenidas a este culto en línea, ¿verdad? Así se dice. Les amamos, estamos felices de estar en contacto con ustedes y sabiendo que Dios está obrando, que Dios está haciendo, y algo que Dios me hablaba es que nosotros estamos acostumbrados a servir en la iglesia. Nos gusta ir a la iglesia, a Evelyn y a mí nos gusta estar temprano en la iglesia, porque vamos a orar, porque queremos servir, queremos preparar todo. Pero ¿saben qué? Hoy siempre estamos sirviendo en la iglesia porque nuestra casa es la iglesia y a veces se nos olvida servir en nuestra casa, pero hoy estamos sirviendo a los nuestros y Dios nos bendice por eso. Así que qué bueno que estemos juntos adorando al Señor y les doy la bienvenida, los bendigo para que esta semana sea una semana poderosa, llena del Espíritu Santo, llena del poder de Dios y que Dios se mueva allí en nuestras casas. Se pone de pie y se da un abrazo fuerte. Ahí todos nos damos un abrazo fuerte a la distancia y los amamos. Seamos bienvenidos. Amén. Sí. Voy a orar por sus ofrendas y sus diezmos que usted está ahí aguardado, y si usted los tiene a la mano, póngaselos en su mano y bendígalos y dígale: Señor, esta es mi ofrenda, este es mi diezmo que lo he apartado para ti, Señor. Yo los bendigo, Señor, y declaro, Dios, que en nuestras casas siempre habrá provisión, Señor, porque hemos decidido, Señor, provisionar tu casa, como dice tu palabra, que el Señor reclamaba porque las casas de su pueblo estaban artesonadas, pero la de Él no. Entonces ese es el cambio que ha habido en nuestras vidas, que hoy guardamos para provisionar la casa de nuestro Dios y Él nos provisiona nuestras casas. Padre, te damos gracias porque es por medio tuyo, Señor, que tenemos nuestros alimentos, las cosas que nos pertenecen, Señor, nuestro vestido, nuestro calzado, nuestra casa, Señor. Así es que hoy declaramos bendición, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy quiero compartir con usted, a la luz de la palabra, algo que Jesús dijo y que es importante que como creyentes entendamos qué significa para nosotros lo que Jesús vino a proclamar, lo que Jesús vino a declarar, las verdades que Él vino a decir, porque no solamente es de saber lo que dice la Biblia, sino que hay que entender y experimentar la palabra de Dios. Y ayer que yo estaba haciendo el devocional, que estaba trabajando en el devocional de cada día, me vino esta palabra, me vino a mi vida este versículo que está en Juan capítulo 14 y versículo 6, y le vamos a pedir a Álica que nos lo lea. Juan 14, 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Disculpe que aquí estamos utilizando este micrófono, yo tengo que quitármelo y ponérmelo, pero
es para que podamos hoy escuchar mejor cada una de las cosas. Juan, capítulo 14, versículo 6, Jesús vino y dijo a sus discípulos, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Se escucha? ¿Sí? Ok. Yo no sé si usted conoce un dicho popular que dice, todos los caminos conducen o llevan a Roma. Y este dicho surgió porque en la antigüedad, en el mundo antiguo, el imperio romano fue el último imperio conquistador. Antes no existía Italia, sino que era Roma. Entonces Roma conquistaba ciudades, pueblos, naciones, y entonces el mundo era el mundo romano. Estaban bajo la autoridad, bajo el poderío del imperio romano, y César era la máxima autoridad, era el Dios entre ellos. Entonces, para poder llegar a los diferentes lugares, a las diferentes locaciones, Roma construía caminos, ponían a los pueblos conquistados a hacer caminos, y muchos de ellos eran caminos empedrados por donde transitaba el comercio, el ejército y todo aquello que tenía relación con la vida del mundo en ese tiempo. Entonces, por eso es que decía el dicho, todos los caminos conducen a Roma o llegan a Roma. Ese dicho dejó de ser cierto, porque hoy, en tiempos modernos, los caminos que existen en el mundo no solo llegan a Italia o a Roma, sino que llegan a Rusia, a Dinamarca, a Eslovenia, a la India, a la China, a Estados Unidos, a toda Sudamérica, a toda Centroamérica, a todas partes del mundo, África. Entonces dejó de ser un dicho valedero, ¿no? Pero hay un dicho que es una verdad y que no pasa con el tiempo, no tiene fin, y es lo que Jesús dijo, que Él era el camino por el cual se llegaba al Padre, y esa es una verdad indiscutible, ¿no? No hay otro mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. Entonces no existe otro camino, no hay otro camino para poder llegar al Padre. Cualquiera podrá decir, haga esto, haga lo otro, pida aquí, pida allá, invoque tal deidad, santo, lo que sea, y entonces usted va a llegar a Cristo y entonces Cristo lo va a llevar. No, eso no es cierto. Jesús es el único camino que nos lleva delante del Padre, del Todopoderoso, del Creador de todo. Jesús es el Creador de todo. Así dice la palabra, que por Él fueron hechos los cielos, la tierra y todo lo que existe, y sin Él nada fue hecho, dice la palabra. Hoy en estos días se celebran muchas cosas, pero la verdad es que al único que hay que celebrar es al Altísimo. Amén. Al Señor Jesucristo, a Dios, al Dios omnipotente, al poderoso, como dice nuestro hermano Lucas. Entonces veamos qué realmente quiso decir Jesús cuando expresó que Él era el camino, la verdad y la vida. Oiga, son tres palabras que dentro del contexto humano tienen un significado. Usted sabe lo que es un camino. Según la lengua española, en el diccionario de la lengua española de la Real Academia Española, dice que un camino es una tierra hollada, o sea, es una tierra caminada, es una tierra pisoteada, es una tierra transitada, por donde se transita habitualmente. O sea, un camino es algo que nos permite estar pasándola continuamente. Por ejemplo, entre Santa Ana y San Salvador hay una carretera, hoy le llamamos carreteras, pero es un camino, y ese lo transitan
miles de vehículos diariamente y se transportan miles de personas, tanto para San Salvador como de San Salvador para Santa Ana. También es una vía que se construye para transitar. Es una jornada de un lugar a otro. En ese tiempo se consideraba un camino cuando se transportaban de una ciudad o de un pueblo a otro. Entonces no era tan fácil como ahora, que el vehículo para llegar a San Salvador sin los problemas de tráfico pues serían entre 40 y 45 minutos en una velocidad moderada para llegar a San Salvador. Antes no, antes había que caminar 30 kilómetros, 40 kilómetros entre pueblo y pueblo. Era una jornada. No había carros, habían bestias, y igual, o sea, los animales como los burros, los caballos, las carretas tiradas por caballos o en su defecto por bueyes, caminaban a un paso lento. Entonces era una jornada. Y también un camino es una dirección que ha de seguirse para llegar a algún lugar. Entonces, cuando nosotros vemos esa definición y la comparamos con lo que Jesús dijo, realmente la definición muy natural humana no puede compararse con Jesús, aunque tiene ciertos aspectos. ¿Qué es una verdad dentro de la definición humana, física? La verdad dice que es una propiedad que tiene una cosa de mantenerse siempre la misma sin mutación alguna. O sea, la verdad es algo que no varía. Y dice que en Dios no hay sombra de variación. También la verdad es un juicio o proposición que no se puede negar racionalmente. O sea, cuando usted dice una verdad, no hay negación. Usted dirá, pero mire, hay verdades que con mentiras o con falsos testimonios, sí, por eso es que existe un mandamiento que dice que no debemos de levantar falsos testimonios o no debemos de mentir en contra del prójimo. Por eso es que en los juicios humanos, cuando la persona pasa a declarar, le ponen su mano izquierda, creo que es, y levanta la derecha, sí, sobre la Biblia, y entonces le hacen jurar que va a decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. Y si la persona que está declarando miente, entonces comete un delito, y por ese delito se paga con cárcel. ¿Por qué? Porque la verdad es algo que no se puede negar racionalmente. Es una expresión clara, sin rebozo ni lisonja, dice. O sea, es una expresión directa, pues, con que a alguien se le corrige o se le reprende. Por eso es que Jesús decía a los religiosos de ese tiempo, ustedes son hijos del diablo, hipócritas, mentirosos. A él era directo, les decía la verdad. Y la definición de vida, dice la Real Academia, que es una fuerza o actividad esencial mediante la cual obra el ser que la posee. O sea, ¿cuál es la vida del hombre? Es su actividad o su fuerza que lo hace realizar todo el trabajo diario. Eso se define como vida. También vida es la energía de todos los seres orgánicos. O sea, todo lo que tiene órganos y tiene una energía implica que está vivo. Es una manera de vivir. La vida también es una manera de vivir y es un estado o condición a la que se está sujeta la manera de vivir una persona. Entonces, esas son algunas de las definiciones que nos da el hombre. Pero Jesús no vino a dar una definición de cada una de esas palabras. Jesús vino a mostrarnos qué significaba para nosotros el que Él fuera el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿por qué Jesús dice que Él es el camino, la verdad y la vida?
veamos primero la primera palabra que él dijo. Yo soy el camino. ¿Qué nos quiso decir Jesús cuando dijo yo soy el camino? Nosotros en esta tierra, dice la palabra, que somos extranjeros y peregrinos. O sea, aunque habitamos en esta tierra, nuestra ciudadanía no es de esta tierra. Por eso es que Jesús, cuando les dijo a sus discípulos, voy a la casa de mi Padre, donde hay muchas moradas, y voy a preparar una para ustedes. En el Apocalipsis dice que cuando nosotros nos vayamos al cielo, allá va a estar la Jerusalén santa, ¿verdad? Con sus calles ¿de qué? De oro y un mar de cristal, dice, donde los árboles están sembrados junto a las fuentes de aguas que corren y que su hoja se mantiene verde y no se cae, y allá no hay enfermedad, no hay esto, no hay lo otro. Pero para poder llegar a esa casa hay que recorrer un camino, no un camino físico, sino un camino espiritual. Porque usted me dirá, pero mire, hermano Roberto, usted está diciendo que nosotros aquí somos extranjeros y peregrinos, pero en mi DUI dice de que yo vivo en la Quinta Avenida Sur, entre 19 y 21 Calle Oriente, número 88, barrio San Miguelito, Santa Ana. Sí, esa es mi dirección, y así la suya, y dice, y que usted vive en la ciudad de Santa Ana, en el departamento de Santa Ana, en el país del Salvador. Esa es su dirección humana, pero su verdadera ciudadanía es del cielo. Usted y yo somos, como decía y sigo diciendo, lo decía desde hace muchos años, somos extraterrestres. Somos de fuera de la tierra. Nosotros nos vamos a ir a nuestra casa un día. Allá vamos a ir a vivir una eternidad con todos los creyentes de todos los tiempos y de todas las épocas y de todas las edades. Nos vamos a juntar y vamos a vivir en nuestra verdadera casa, con nuestro Padre y con nuestro hermano mayor y con nuestro Consolador, que allá ya no va a ser el Consolador porque no va a tener nada que consolar, sino que vamos a vivir en una alegría, en un gozo, en una fiesta permanente. Pero hay que recorrer un camino. Y el único camino que podemos recorrer para llegar a la presencia del Padre en ese tiempo es Jesús, se llama Jesús. Entonces por eso dijo, yo soy el camino. O sea, yo soy la única vía por la cual ustedes deben caminar para poder llegar de donde ustedes salieron. Todos, absolutamente todos los espíritus humanos salen del Padre de las luces, del Padre poderoso, y todos vamos a regresar al Padre. Todos los espíritus vamos a regresar al Padre. La diferencia va a ser que unos vamos a regresar para vivir, para tener vida eterna, no sé cuánto tiempo, ni me interesa saber, pero otros lamentablemente van a regresar para morir eternamente. Entonces, no todos los caminos llevan o conducen a Dios. Solo hay un camino, Jesús. Mire, yo no sé si usted se acuerda, ahí en algunas figuritas está una cruz tendida entre Dios y el hombre, que hace un puente en un abismo, ¿verdad? La cruz simboliza el sacrificio de Jesús. Ella por sí sola no puede hacer nada. Ahora, si usted reflexiona, Jesús murió en una posición de una cruz, ya sea una cruz como tradicionalmente la conocemos, con los brazos extendidos horizontalmente y desde su cabeza hasta sus pies, verticalmente, entonces formaba una cruz él mismo. Entonces el único puente que existe para llegar a la presencia del Padre es Jesús. Por eso dijo, yo soy el camino, no hay otro camino.
Entonces nosotros, como somos extranjeros y peregrinos en esta tierra, nosotros debemos de transitar por esta tierra, debemos de caminar por determinado tiempo sobre esta tierra. Pero ¿cómo debemos de hacerlo? Mostrando un estilo de vida diferente. Y ese es el camino que Él nos ha enseñado. Ustedes van a llegar delante del Padre caminando en esta forma de vida, mostrando esta forma de vida como Él la mostró. O sea, Él caminó sobre la tierra, pero no solamente fue un caminar físico, sino que lo más importante fue el caminar espiritual que Él mostró. Era la forma de conducirse de cada persona en esta vida, ¿no? Respetando, siendo obediente, cumpliendo con la ley, haciendo buenas obras, mostrando justicia, ¿ya? Amando a los demás, poniéndose en el lugar de los otros. Entonces, eso es el camino que Jesús vino a mostrarnos a todos y cada uno de nosotros. Él es el camino que nos introduce a la presencia del Padre y que nos conduce a la vida del reino, porque Él dijo: bienaventurados ustedes, porque el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. Ok, fíjese, el reino está cerca, pero ¿qué hay que hacer para poder entrar al reino? Él pone diferentes condiciones: bautícense, vivan de esta manera, entonces pueden entrar al reino. El que no nace del agua y del espíritu, dice, no verá el reino de los cielos. Entonces hay que hacer cosas para poder entrar, ver y entrar al reino de los cielos. Y esas cosas son dadas por Jesús en su vida misma, como testimonio, como ejemplo de lo que nosotros tenemos que hacer. Jesús es el camino que Dios diseñó para que los creyentes de todas las épocas pudieran volver a casa. O sea, este camino no es exclusivo, o sea, está abierto para todos, pero dice la palabra: ancha es la puerta y ancho es el camino que conduce a la perdición, pero angosta es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida. Entonces Jesús es esa puerta angosta, Jesús es ese camino angosto que lleva a la vida eterna. Nosotros aquí estamos y vamos a seguir y hemos pasado por diversas pruebas. Ahora, ¿cómo debemos de pasar esas pruebas? Porque esas pruebas son mientras transitamos en esta tierra, con alegría y gozo en nuestros corazones y con la esperanza de que un día vamos a regresar al Padre que nos creó. Esa es la forma de caminar en esta tierra. Entonces el camino, cuando Jesús dice yo soy el camino, Él está diciendo yo soy la forma como ustedes deben de conducirse. Mírenme a mí, imítenme a mí. Por eso Pablo decía: sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Entonces Pablo estaba caminando el camino que caminó Jesús. ¿Oyó? Pablo caminó el camino que caminó Jesús. Entonces usted, hermano, hermana, yo, los que estamos en esta casa, debemos de caminar el camino que caminó Jesús, soportando pruebas. Jesús fue probado 40 días en el desierto. A cada rato lo probaban los fariseos, los escribas. Fue probado en el Getsemaní, fue probado en la cruz. Entonces, igual a usted y a mí nos van a tocar pruebas. Nuestra cruz no es física, pero es una cruz de despojarnos de nosotros mismos, de perder nuestra vida misma. Él dijo: quien quiera ganar su vida debe de perderla. Entonces, eso es tomar la cruz. Cuando Pablo hacía su defensa ante la gente, el concilio, no era el concilio, era la reunión de las personas, ahí estaban los fariseos, los jueces, los sacerdotes de ese tiempo,
hacía su defensa de por qué él, de las acusaciones que le hacía la gente cuando ya él era cristiano. Y también cuando lo mandan, lo refieren ante Félix, que era uno de los gobernantes. Él hace su defensa. Y entonces él habla del camino. Pero si usted me acompaña en su Biblia y busca Hechos 22, versículo 4 y capítulo 24, versículo 14, va a ver cómo se refiere a la palabra camino. Leamos primero Hechos 22, 4. ¿Lo tiene? Amén. Perseguía yo este camino, dice. Yo no sé si su Biblia, esa palabra camino, su versión lo tiene con C mayúscula. Si fuera un camino, una calle polvorienta, empedrada, no iría con C mayúscula. ¿Por qué? Porque este es un nombre propio. Entonces aquí se está refiriendo a Jesús. Yo perseguía este camino, póngale entre paréntesis, Jesús, hasta la muerte. Interesante, yo nunca había visto esas palabras de esa manera. Entonces dice, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. ¿Quiénes eran esos hombres y mujeres? Cristianos, aquellos que estaban inmersos en Jesús, en el camino Jesús. Hechos 24, 14. Vaya ahí más adelantito, dos capítulos. En el primero estaba ante los de Jerusalén. Hoy está ante Félix. Y dice, pero esto te confieso, que según el camino, que ellos llaman herejía, y otra vez la palabra camino está con mayúscula, porque a quien le llamaban hereje era a Jesús y a todos los seguidores de Jesús, que decían herejía, porque ellos no lo querían entender, no querían verlo como el Salvador, como el Mesías. Entonces decía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Entonces, cuando Pablo en estas dos partes de sus defensas de los hechos de los apóstoles, está hablando del camino, no está hablando de un camino físico, está hablando del camino espiritual de Jesús, de lo que Jesús dijo, yo soy el camino. Luego, cuando está hablando con los hermanos de la iglesia de Corinto, en 1 Corintios 12:31, si usted lo busca, por favor, otra vez, Pablo se refiere al camino y les está diciendo, es bueno que deseen los mejores dones, pero yo tengo algo mejor que mostrarles, el camino que dejó Jesús para que transitaran por esta tierra y luego pudieran retornar a la casa del cielo. Miren lo que dice Pablo: procurad pues los mejores dones, o los dones mejores. Eso está bien, eso es magnífico, desear los mejores dones, pero ¿qué es lo más importante? Entonces dice, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Ahí sí se está refiriendo a una dirección, pero en sentido figurado está refiriéndose a Jesús como el camino. ¿Por qué? Porque Pablo iba a enseñar cómo había que conducirse en esta vida, qué dirección tomar en esta vida para poder regresar a casa. Entonces le dice, está bien que ustedes deseen los mejores dones, porque eso edifica a la iglesia, eso los edifica a todos ustedes, pero hay algo más excelente y ese camino se los quiero mostrar yo. ¿Okay? Entonces, el camino es Jesús.
es un camino espiritual. Es la enseñanza que Él nos dejó para poder transitar aquí en esta tierra. Cuando Jesús se muestra como la verdad, entonces lo que está haciendo es mostrando una mejor forma de vida, y nos está mostrando que este es uno de los valores o virtudes espirituales más importantes que debe de desarrollar todo creyente. Todo el que confía en Jesús debe de desarrollar la virtud de la verdad, o el valor de la verdad. En sí debe de haber verdad. Fíjense, cuando los fariseos se referían a Jesús, o sus adversarios reconocían que Él era un hombre veraz, así le decían, que enseñaba la verdad y que hablaba con la verdad. Eso le decían. Acompáñenme a Marcos 12, 14 y 32. Marcos 12, 14 y 32. Dice así: viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres un hombre veraz. Y la palabra veraz es una palabra que es parte, es una cualidad de la verdad. O sea, el veraz es alguien que usa, que dice o que profesa siempre la verdad. Entonces ellos reconocían que Jesús era un hombre que siempre decía la verdad, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Lo que ellos no lograban entender era que Él era la verdad, y por eso es que Él hablaba y enseñaba verdad. Si usted y yo empezamos a desarrollar esa virtud, ¿cómo se llama? Se me escapó la palabra. Valor, ese valor espiritual en nuestra vida, entonces la gente va a reconocer que usted y yo somos veraces, que hablamos verdad y que enseñamos verdad. No es el hecho de ponernos a enseñar la Biblia. Si la Biblia hasta el diablo se la sabe, pero no por eso es verdadero Él, porque el único verdadero es Dios. Él es la verdad en sí mismo. Por eso es que no se puede negar, es innegable. Y entonces decía: enseñas el camino de Dios, con verdad enseñas el camino de Dios. Y entonces le preguntaban: ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? El versículo 32 dice: entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de Él. ¿Oye? Entonces ellos mismos reconocían que Jesús era la verdad. Entonces nosotros los creyentes debemos de desarrollar esta virtud en nuestra vida. Fíjense, Jesús cumplió toda la ley, toda la ley mosaica, Él la cumplió. Ahora, yo le pregunto a usted, porque el hecho de que Jesús haya cumplido con toda la ley, ¿usted puede mentir o debe mentir? No, no deberíamos de mentir, no deberíamos de hacerlo. ¿Por qué? Porque aunque Él ya lo cumplió, nosotros también debemos de hablar verdad. Entonces, cuando mentimos, no estamos hablando verdad, no estamos hablando la verdad, ¿no? La vida del creyente debe ser una vida libre de pecado y llena de la verdad, libre de mentiras y llena de la verdad. El pecado es mentira. Por eso es que el pecado conlleva a la muerte y la verdad conlleva a la vida. Debemos de hablar con verdad y con el espíritu de verdad. ¿Y quién es el espíritu de verdad? Jesús. Jesús es el espíritu de verdad. Yo le voy a pedir que busque Juan 8:32. Con eso vamos a terminar esta parte de la vida.
Dice Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pregunto, ¿cómo una letra puede libertarlo a usted? No se puede. O sea, una palabra simple o una simple palabra no puede hacerlo. Lo que pasa es que la verdad es un espíritu, es el espíritu de Cristo, es un espíritu divino que tiene poder. Entonces, por eso es que la verdad, el espíritu de verdad, nos da libertad en nuestra vida. Nos libra de las prisiones de pecado, nos libra de la mentira, nos libra de todo el pecado, de toda transgresión. ¿Por qué? Porque es un poder, es un espíritu poderoso. Y 3, Jesús se muestra como la vida. Cuando el hombre pecó, cuando Adán pecó, perdió todos los privilegios y las promesas de Dios. Y uno de ellos fue gozar de la vida verdadera. ¿Por qué le digo esto? Dice la palabra que cuando Adán y Eva pecaron, entonces viene Dios y los arroja del huerto, así dice la palabra, que fueron arrojados del huerto. O sea, fueron desalojados, pues, de su lugar de habitación. Y ya no vivieron eternamente. Y entonces yo le pregunto, ¿cuántos años habrá vivido Adán y Eva en el huerto? ¿Cuántos cree usted que vivieron en el huerto? Yo ni me imagino cuántos años. Sé que fueron cientos o miles de años en el cronos de Dios, en el kairos de Dios, perdón. Pero ¿cuántos vivieron en la tierra? A eso sí dice la Biblia. Adán vivió 930 años. Entonces, y de ahí se le acabó la vida. Murió. Hoy en estos tiempos, pocos son los que llegan o sobrepasan los 100 años de edad. Muy pocos, contados. Y luego la persona muere. Y eso está escrito en la palabra. Entonces, yo llamo a este tipo de vida existencial. ¿Por qué? Porque solo existimos. El hombre sin Cristo existe. Usted lo ve ahí caminar, comer, dormir, hacer deporte, trabajar, hacer maldades, hacer buenas cosas. Todo eso, pero eso es existencial. ¿Por qué? Porque ellos no tienen la verdadera vida. Ellos existen determinado tiempo. Nosotros no. Los que hemos creído en Jesús, los que hemos puesto nuestra mirada en Él, los que tenemos la esperanza de vida, no tenemos una vida existencial, tenemos una vida que es eterna, que se empieza a disfrutar y a vivir en este mundo y se vive por toda una eternidad en el cielo. Esa es la gran diferencia. Todos vamos a resucitar un día, todos, absolutamente todos. Ahí va a resucitar Adán, ahí va a resucitar Caín, va a resucitar Abel, va a resucitar Herodes, va a resucitar Hitler, va a resucitar el Papa, va a resucitar el sacerdote, va a resucitar el pastor, va a resucitar el creyente de cualquier religión, de cualquier secta. Va a resucitar Gandhi, va a resucitar Billy Graham, va a resucitar todos. La diferencia va a ser que unos vamos a resucitar para vida eterna y otros van a resucitar para morir eternamente. ¿Por qué? Porque en ellos nunca existió la vida verdadera, sino que fue vida existencial, vida de tiempo limitado, 80, 40, 60, 100, 110 años, 120, 900, porque en los tiempos del pueblo de Israel y antes también habían otros hombres que vivían muchos años, pero igual van a resucitar. Entonces, cuando Jesús dice que Él es la vida, está expresando que el hombre no solo existirá por un breve momento, sino que alcanzará la eternidad. Esa vida de la que Jesús está hablando es una vida
diferente a la de existir, es la vida que se vive eternamente. El apóstol Juan atestiguó que en Jesús está la vida y que esa vida es luz que ilumina a los hombres. Y eso lo dice Juan 1:4. Acompáñenme, vamos a leer algunas citas. Dice Juan 1:4. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Oiga, entonces, ¿qué significa esto? Que cuando tenemos verdadera vida, se ilumina nuestra vida. Nuestro rostro cambia, como le pasó a Moisés. Fue iluminado por el Espíritu de Dios, por la vida de Dios, y dice que cuando bajó tuvo que cubrirse el rostro, porque brillaba su rostro. Entonces, cuando nosotros empezamos a desarrollar esa verdadera vida, va a cambiar nuestro rostro, nuestros ojos, todo eso. Hay quienes dicen que los ojos son la ventana del alma, dicen. Es muy probable. Entonces, cuando tenemos vida, le expresamos a través de eso. Es un testimonio de que hay vida en nosotros. Juan 3:5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. ¿De qué Espíritu está hablando aquí Jesús? Del Espíritu de Cristo, del Espíritu de Él, del Espíritu que da vida. Porque dice, el que no naciere del agua y del Espíritu. El agua es la palabra y el Espíritu es el Espíritu de Cristo que provee vida. Entonces, para tener verdadera vida, para poder nacer a esa nueva vida, hay que nacer de la palabra y del Espíritu de Cristo que da vida. Juan 3:15 y 16. Usted se lo puede. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oiga, sigue diciendo. Entonces, la verdadera vida es la vida que no se acaba con morir aquí en esta tierra, sino que sigue en la eternidad. Por eso Jesús dijo, yo soy la vida. O sea, yo soy la eternidad, yo soy la vida eterna, no la existencial. Y versículo 36 siempre de Juan 3 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Ok, pregunto yo, cuando le decimos a una persona, ¿usted quiere recibir a Jesucristo en su corazón y ser salvo? No, todavía no estoy preparado. ¿En ese momento se muere? No, sigue viviendo años y años y años y años. Pero ¿qué sucede? En un momento, allá, cuando nos levanten a todos, entonces le van a decir, no creíste en mi Hijo, no creíste en el dador de la vida, entonces pasa a morir eternamente. Tú creíste en mi Hijo, creíste en el dador de la vida, pasa aquí a vivir eternamente. Esa es la gran diferencia. No es momentáneo el resultado, pero hay un resultado. Juan 6:68 dice, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Oiga, en sí mismo Jesús es la palabra, en sí mismo Jesús es la vida, y Él da las palabras eternas. Juan 10:10 habla del tipo de vida que Dios nos va a dar, que Jesús nos provee. El ladrón no viene sino a hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida. Y oiga, y para que la tengan en abundancia. Entonces, esta nueva vida es diferente a la vida existencial. Es una vida que tiene abundancia. ¿De qué? Abundancia de gozo, abundancia de paz, abundancia de gracia, abundancia de amor, abundancia de protección, abundancia de provisión, abundancia de libertad. De todo eso. Y usted me dice, eso es espiritual, sí, pero tradúzcalo a lo material. Si usted tiene gozo, tiene salud. Si usted es una persona que está alegre, va a estar saludable. Porque el enojo enferma.
la ira, la envidia, todo eso enferma. Si usted es un hombre, una persona, una mujer fiel en todo, entonces Dios lo va a proveer de muchas cosas. Va a permitir que en su trabajo le mejoren su salario, entonces usted va a cambiar sus condiciones de vida. Y si no se las mejoran, igual Dios está con usted. Y Romanos 6:4 dice, oiga, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, por eso es que yo siempre he dicho que Jesús vino a dar vida, vida abundante, vida nueva, vida abundante, vida eterna. Y eso es diferente a lo que vive cualquier otra persona en esta tierra que no tiene a Cristo en su corazón. Entonces, cuando Él dijo que Él era el camino, la verdad y la vida, nos estaba enseñando la forma de vivir mientras estemos en esta tierra, para que disfrutemos las promesas de Dios en esta tierra, y para que cuando muramos y seamos resucitados, levantados, tengamos la vida eterna, que esa es nuestra esperanza actualmente. Jesús es el autor de la vida. Él creó todo lo que existe y sin Él nada hay. Eso lo dice el apóstol Juan, en Juan 1:3 creo que está. No existe otra manera de regresar al Padre. No hay otro camino para ir al Padre. Ahí dice que porque María le dijo que en la boda de Caná a Jesús que viera qué hacía, pues que se les había acabado el vino, que por eso es que ella, hay que ir primero donde ella para que interceda con Jesús. No, eso no es cierto, eso fue un evento, eso fue un momento en la vida de Jesús. Para que Jesús haga algo, usted no necesita a María, usted necesita tener comunión con Él, estar relacionado con Él. Que me disculpen los hermanos católicos. Ella fue la madre de Jesús, no es mi mamá. Humanamente no es mi mamá, ni espiritualmente. Yo tengo un Padre todopoderoso, y el que me lleva delante de Él es Jesús. A mí no me gusta debatir, ni contender, ni nada por estas cosas, pero las verdades hay que decirlas. Yo tengo Padre espiritual y se llama Dios Padre. Tengo un hermano espiritual y se llama Jesús o Jesucristo. Tengo un consolador que se llama Espíritu Santo. No necesito nada más para ser consolado, para ser conducido y para ser amado. Dios nos creó a nosotros por medio de Jesucristo. Él es el Salvador y dador de la vida, que es la verdad indiscutible e innegable, y que nos ha permitido vivir de una manera diferente a la que vive el mundo. Hechos 3:15, y con esto termino, decía Pedro, y matasteis, o no sé si Pedro creo que es, y matasteis al autor de la vida, les estaban diciendo ahí, en el discurso de Pedro, a quien Dios ha resucitado de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Entonces el único autor de la vida, dador de la vida, camino hacia el Padre, verdad indiscutible, es Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Yo quiero que incline su rostro. Hoy vamos a celebrar la cena del Señor. Vamos a tener comunión los unos con los otros, pero también recuerde que dijo Él que no iba a volver a celebrar, a tomar del fruto de la vid hasta que no volviera.
Y mientras Él vuelve, nosotros tenemos que recordar el evento más tremendo que se dio en la historia de la humanidad, y fue la muerte y la resurrección del autor y consumador de la vida, Jesús. Él murió por usted y por mí para darnos vida. Él resucitó para que tuviésemos vida eterna. Si Él no resucita, no hay vida eterna. Pero como Él resucitó, entonces todos, de todos los tiempos, de todas las edades, de todas las épocas, que hemos creído en Jesucristo, tenemos vida eterna. Esa es una de las promesas que Él nos ha dado. Y entonces Él dijo que nos instruyó a través de los apóstoles, a través de los discípulos de todos los tiempos, a que pudiésemos tener comunión los unos con los otros y comunión con Él. Él físicamente no está en medio de nosotros, pero espiritualmente sí está con nosotros. Y entonces dejó que nos instruyera. Y eso es lo que Pablo hace con los creyentes de ese tiempo de la iglesia de Corinto, y dice en 1 de Corinto 11:23: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Este día estamos en nuestras casas reunidos con nuestros familiares. No estamos solos. Ahí está el Señor con nosotros, está su Santo Espíritu. Y hoy, si cada uno de los que están ahí en su casa ya tiene su copa, su poco de vino, su pan, yo quiero pedirle hoy que hagamos esto como Él nos enseñó, que primero comamos el pan que representa el cuerpo de Cristo, el cual fue molido, fue lacerado, fue crucificado por nosotros, pero también representa al cuerpo de Cristo, que somos nosotros mismos. Y cuando nos comemos este pan, estamos aceptando al cuerpo de Cristo, estamos aceptando a los demás creyentes tal cual son, y ellos nos aceptan a nosotros. Así que hoy yo le pido que coma del pan haciendo memoria de lo que Jesús hizo por usted y por mí. Dice que después de haber comido, tomó la copa y la bebió. Y cuando bebamos esta copa, y de igual manera, hagámosla en memoria de Él. Pero al terminar de beberla, nosotros debemos de saber plenamente de que adquirimos un compromiso con Él, de anunciar su muerte hasta el día que Él venga. Así que tomemos de la copa hoy.
Gracias, Señor, por este tiempo de palabra, por este tiempo de celebrar la cena contigo, Señor, y con mis hermanos, con mi familia, Señor. Yo, Señor, y mi casa, como decía Josué, te serviremos a ti, Señor. Y tenemos el compromiso de anunciar tu verdad, Señor. De anunciar que eres el camino, la verdad y la vida, Señor. Hasta que tú regreses, Señor. Padre, bendecimos este tiempo, bendecimos cada hogar, Señor. Declaramos que tu gracia y tu paz, Señor, están en medio de nosotros. Te agradecemos porque tú cuidas, tú guardas nuestras vidas. Agradecemos porque nos has enseñado, nos has mostrado un camino más excelente, Señor. Nos has dado vida y has puesto tu verdad en nuestros corazones, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que nos guardes, que nos libres de todo el mal que nos acecha, Señor. Que limpies esta ciudad, que sanes a todos aquellos que están graves, con enfermedades terminales, Señor. Que obres milagros en sus vidas, Señor. En especial te pedimos por Raúl, Señor. Le amamos, Señor, y queremos verlo sano, Señor. Hoy te pido, Dios, desde lo más profundo de mi corazón, como te pidió el centurión aquel, Señor, una palabra tuya basta para que Raúl sea sano, Señor. Líbralo de ese cáncer, Dios. Guarda a su familia, a su esposa, a sus hijos. Abre sus ojos. Hazlos volver al camino, Señor. Rescátalos, Espíritu Santo. Te pido por todos aquellos que se han enfriado en su amor, Señor, que han dejado el camino, Señor, y se han alejado, Padre Santo. Yo te ruego por cada uno de ellos que un día, Señor, compartimos la cena del Señor y que hoy, Señor, están fríos, están acomodados, Padre Santo. Probablemente están heridos, mi Dios. Yo te pido que hoy, Señor, los restaures, los hagas volver a la senda antigua, Dios. Te doy gracias, Señor, por todos los que estamos perseverando, Dios, porque somos extranjeros y peregrinos en esta tierra, Dios. Te pido, Dios, que nuestras autoridades tomen las mejores decisiones, Padre. Dale sabiduría, Señor, a todos esos que están en puestos de autoridad, Dios. Y permítenos a nosotros, Señor, poder mostrar tu verdad, Señor. Poder mostrar, Señor, la vida que tú nos has dado. Seamos cartas abiertas, Señor, en esta tierra, mientras caminemos por ella. En el nombre de Jesús te damos gracias y todo lo hemos pedido, suplicado, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Y amén. Que la paz de Cristo esté y vaya con cada uno de ustedes y su gracia sea manifiesta y baste. Nos vemos el día de mañana a las 6:30 de la tarde en los devocionales familiares. Que la paz y la gracia del Señor estén con cada uno. Amén. Amén.